tardes, hermanas y hermanos, amigos. Quisiera que nos pusiéramos en pie por un momento más para tener la lectura de la palabra. Estamos yendo al libro de Hechos, donde hemos estado estudiando consecutivamente, versículo tras versículo. Y bueno, hoy voy a tomarme una libertad de hacer un medio de retroceso para tomar impulso. Es una cosa tradicional, ¿no? Y estaremos leyendo en el versículo, a partir del versículo 19b, o sea, el versículo partido por la mitad. Cuando llegamos al capítulo 9 de Hechos, nosotros llegamos hasta el 19 completo. Pero si ustedes se fijan, el 19 dice en la versión que estamos leyendo acá. No la tenemos, pero bueno, yo voy a leerla. Ustedes, por favor, léanlos todos en sus versiones. Tenemos diferentes versiones. Dice así: y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Se refiere esto a Pablo. Y dice seguidamente: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Amén. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que él era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero ellos intentaron matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra leída. Te pedimos que seas con este servidor tuyo que va a abrirla, y te pido, Señor, que verdaderamente lo que sea predicado a partir de ella, lo que sea expuesto, sea verdaderamente lo que tú tienes para nosotros en ella. Que yo no añada ni sustraiga nada, Señor. Y que la palabra, como espada de dos filos, penetre en cada corazón necesitado y allí remueva aquello que molesta para una mejor relación contigo. Si este día, Señor, tenemos acá alguna persona que no te conoce, a ti, Jesucristo, como Salvador de su vida, que sea como este ladrón de la cruz que nos estábamos refiriendo anteriormente mientras cantábamos, que reconoció en Cristo Jesús la única vía, el único camino, la única verdad, la única vida eterna posible. Te pedimos, Señor, en todos y cada uno de nosotros que tenemos algunos pecados escondidos, en especial aquellos pecados que consideramos perfectamente aceptables y anidan en nuestros corazones, Señor. Aquellos pecados que somos capaces de ocultar de los más cercanos a nosotros, Señor, pero no de ti. Que la palabra nos mueva a quitarnos de donde nosotros estábamos y ponernos en el lugar donde el Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos. En su nombre oramos. Amén. Puede sentarse. Gracias. Una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo
y por una razón que les va a parecer increíble, ¿no? Es buscar una ilustración para el sermón. Y a menudo no es por falta de, sino por exceso de. Y yo esta la cambié varias veces hasta que llegué a la que voy a ponerles ahora. En el año 1997, a fines del año 1997, yo estaba por casarme con Lisania Beatriz García Pereira, se llamaba cuando aquello, Lisi. Y entonces mi esposa estaba ocupándose en varios preparativos de la boda, ¿no? Y a mí lo que me tocaba era arreglar el apartamento que gracias a Dios tenían, que era de mi suegro, en Versalles. Los que conocen la ciudad de Matanzas saben a qué lugar me refiero. Entonces era un apartamento que en un edificio ya bastante antiguo, ¿no? Y una de las cosas que yo estaba haciendo era pintar, en especial pintar las ventanas, que estaban sucias, etcétera. Y en lo que yo estaba pintando las ventanas, un día viene una vecina que vivía frente a la casa, al apartamento de nosotros, o sea, quedaba un apartamento frente al otro en el edificio, a chismosear, ¿qué vamos a hacer? Y entonces la mujer deja abierta la puerta entreabierta y viene un golpe de viento y cerró la puerta. La puerta del apartamento era una puerta muy vieja, la madera estaba carcomida por dentro, ¿no? Por el comején. Y cuando se cerró la puerta, el vidrio vibrió y aquello se rajó completo. Imagínense la tristeza mía. Parto yo a casa de mis suegros que vivían al otro lado de la bahía de Matanzas, ¿no? Y cuando llego allá, lo recuerdo como si fuera ahora que Alicia me dijo, bueno, si no se arregla la puerta, no hay boda. Palabras textuales, ¿no? Entonces yo fui y hablé con un amigo mío, y este amigo mío que era muy buen carpintero, me dijo, lo que te hace falta es un escoplo. Le digo, pero mijo, ¿de dónde voy a sacar un escoplo? Yo no tengo escoplo en mi casa. Entonces el hombre me dijo, agarra un destornillador y afílalo, ¿verdad?, como si fuera un escoplo, o sea, dale filo por un solo lugar para que el otro deje lo plano más o menos, y con eso fájate ahí con la puerta. Y entonces eso fue lo que yo hice. La mujer tenía un vidrio que no cabía en mi puerta, que era más grande por un lado y por otro lado más pequeño. Entonces empecé a excavar la puerta por el lado del marco, chin, 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 amplié el marco, puse aquel, barnicé, puse un pedazo de plywood. Y bueno, la última vez que yo estuve en Cuba, hace muchos años, estaba ahí todavía la misma puerta, ¿no? La moral que le quiero decir de esto es que si un ser humano tan bruto como yo fue capaz de agarrar el destornillador, afilarlo, para poderlo usar, ¿qué no puede hacer Dios cuando nosotros somos instrumentos suyos, verdad? Por ello es que en el día de hoy, instrumento, vasija, útil en las manos de Dios es Pablo, y de esto vamos a referirnos. Cuando nosotros leemos esta porción de las Escrituras, yo diría que estas porciones que están acá, muchas veces nosotros le pasamos por ahí como a máxima velocidad, ¿verdad? Porque nosotros lo que estamos buscando es cosa, bueno, vamos a llegar a ¿qué? Al primer viaje misionero oficial, por así decirlo, de Pablo, ¿verdad? Y vamos a llegar después, bueno, a todo esto que hace Pedro y con el centurión y todas estas cosas. Y esta parte que nosotros como le pasamos rapidito por arriba, ni le prestamos atención, nosotros decimos, bueno, Pablo se convirtió, ¿y qué? El sufrimiento es lo primero que viene a Pablo, ¿verdad? Dice acá en nuestras Biblias, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo Pablo enseguida? Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. ¿Qué decía él? Una gran verdad. Él decía, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Este hombre vino acá a hacer ¿qué? A buscar a los cristianos, a destruir a todos los que invocaban este nombre y a llevárselos presos en cadenas, ¿verdad? De nuevo a Jerusalén, a los principales sacerdotes para que fueran juzgados, azotados, etcétera, y echados en las cárceles. Quizás algunos apedreados, si tenían la valentía que tuvo, por ejemplo, Esteban, de predicarles a ellos el Evangelio. Pero lo que viene a continuación es lo que uno llega y dice, bueno, ¿y esto por qué? Dice, después de muchos días los judíos trataron de deshacerse de él. Ellos empezaron a tramar, empezaron a maquinar cómo deshacerse de Saulo. Los judíos allí mismo, en el mismo Damasco, ¿verdad?
Saulo se entera, y mientras como estaban vigilando las puertas de día y de noche con el intento de matarlo, sus discípulos lo toman de noche y lo sacan por una abertura de la muralla bajándolo en una canasta. Cuando nosotros miramos esto así, si ustedes estuvieran buscando, digamos que mañana nosotros decidimos, no, vamos a contratar a un pastor de afuera, y nosotros agarramos y empezáramos a mirar el resumen. Se me aparece Pablo y dice, no, bueno, ¿qué tiene usted en su resumen? Y dice Pablo, no, yo empecé a predicar y como resultado de mi primera predicación, la gente me quería matar y a mí me tuvieron que sacar en una canasta escondido de noche por la muralla para que yo pudiera, ¿qué? Escapar, ¿verdad? Nosotros miraríamos a ese hombre y diríamos, oye, este hombre no es el hombre que nosotros estamos buscando quizás, ¿verdad? Y nosotros obviamos el hecho de que el sufrimiento es uno de los principales métodos de entrenamiento que Dios usa en nuestras vidas. Esta es una cosa que nosotros no podemos ignorar, ¿verdad? Sufrir no significa siempre que algo esté mal. Y muy a menudo lo que significa es que Dios nos está preparando para algo que Él quiere que nosotros hagamos. Imagínense que usted es el destornillador aquel, que estaba siendo utilizado ¿para qué? Para aflojar tornillos y apretar tornillos. Y de pronto un día lo agarra Emilio y se pone a darle filos y lo deja de una forma que nunca el destornillador fue nunca más destornillador de ese calibre. O sea, yo podía usarlo nomás que para los tornillos más pequeñitos, ¿verdad? Y después de eso yo agarro ese destornillador y con ese destornillador yo arreglo una puerta, usándolo como escoplo, ¿verdad? Y martillando para abrir a todo alrededor aquella puerta. Si yo fuera el destornillador no estuviera de acuerdo, porque yo diría, bueno, Señor, yo he recibido educación para esto y para aquello, me he preparado para aquí, para allá, y yo, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por cuánto? ¿Verdad? Entonces, si miramos, este es un instrumento, si miramos un vaso, ¿cuál es el valor de un vaso de agua cuando usted tiene sed? ¿En qué consiste el valor del vaso de agua cuando usted tiene sed? ¿En el vaso? No, usted si el vaso es plástico, como si es de vidrio, como sea. Usted lo que entiende esa cosa es el agua, ¿verdad? El contenido de la vasija. Esta es una de las más bellas metáforas que nosotros tenemos en la Biblia, ¿verdad? El hecho de que la vasija es el instrumento aceptable y usable por Dios. Dios nos usa a nosotros porque es el poder de Dios, y esto va a ser una cosa que va a ir trascendiendo posteriormente en todas las cartas de Pablo, todas las epístolas de Pablo, el hecho de que el valor nuestro delante del Señor no radica en nosotros, sino en el que vive en nosotros, en Jesucristo. Nosotros a menudo nos vamos por donde no es, ¿verdad? En este momento era patente que Pablo se convirtiera en un vaso del poder de su Dios. En el domingo anterior, cuando el hermano Pastor Lesky predicaba, hay una pequeña porción en Hechos 9:16, cuando el Señor le dice a Ananías, y está hablando de Pablo, ¿qué cosa? Yo le mostraré cuánto debe, ¿qué? Padecer por mi nombre. Fíjense, que el Señor no le dice a Ananías, yo no le voy a mostrar a él cómo él va a ser evangelizador aquí, va a plantar iglesias allá, ¿verdad? Cómo él va a morir en Roma, cómo él va a escribir tantas epístolas, cómo él, todas estas victorias, entre comillas, que son tan grandes e importantes. Él le muestra cuánto debe padecer por el nombre de Jesús. Si nosotros pasáramos por alto el tiempo transcurrido entre la conversión de Pablo y el primer viaje misionero de Pablo oficial, nosotros estamos pasando por alto como si fuera como una especie de espacio en blanco, lleno de ¿qué cosa? ¿De grandes victorias? No, de fracasos. Nosotros acá vemos 2 veces Pablo huyendo en esta pequeña porción que estamos leyendo acá. Y las 2 veces huyendo, que hay que huir, hay que recoger, irse, ¿verdad? Él no fue llamado a permanecer allí y a ser martirizado. El Señor le plació en este momento salvar a Pablo. Posteriormente, en la tradición de la iglesia habla de cómo fue martirizado, pero en este caso él fue salvado, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pablo?
Fue rechazado por sus hermanos de la iglesia, lo veremos ahora, dentro de poco. Fue rechazado por sus propios líderes, fue rechazado por mucha gente. Y bueno, vamos a empezar a ver rápidamente qué es lo que hay acá. En primer lugar, la conversión de Pablo se evidencia en Damasco, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando enseguida que él se convierte, él comienza a predicar de Jesús en las sinagogas y decía que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar esto acá, en toda esta sección, una de las cosas que a veces se nos escapa a la vista es que esto es, cuando Lucas está escribiendo Hechos, él está escribiendo como una novela, ¿verdad? Una narración. Cuando nosotros estamos mirando una novela, nosotros a menudo, ¿qué vemos? Bueno, lo mismo que pasa aquí. En primer lugar, vemos en un capítulo que comienzan, por ejemplo, Dani y Roxana, y de pronto saltan de ahí, ¿verdad? Y pasaron para Pareja y Claudia, en el mismo capítulo. ¿Qué significa esto? ¿Que aquellos murieron o que van a desaparecer de la trama? No, probablemente en el próximo capítulo, más adelante, nosotros cambiamos el foco, ¿verdad? Y ahora estamos prestando la atención a ellos. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Ahora, cuando nosotros podemos mirar acá, una de las cosas que a menudo nos causa a las personas que estamos leyendo para preparar el sermón, que estamos estudiando esta palabra, es las discrepancias en cuanto a espacios temporales, ¿no? O sea, esto no es realidad, aquí me dice que esto es aquí y no es aquí totalmente, me dijeron que en este tiempo, pero no es en realidad en este tiempo. ¿Qué es lo que hay, verdad? Y bueno, hay una razón por la cual Lucas escribió, ¿verdad? Y cuando Lucas incluye aquí este material que él desde el principio dice en sus primeras palabras a Teófilo, ¿verdad? Que él va a reflejar las cosas tales como fueron. Lo que él está haciendo acá es verdaderamente enfatizando la naturaleza sin precedentes del cambio de actitud de Saulo y cómo su conversión fue auténtica. O sea, una cosa es auténtica cuando uno dice de verdad lo que le está pasando, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, que su esposo o su esposa la ama auténticamente. ¿Por qué? Porque hace ciertas cosas que usted aprecia ser amado a través de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas acá? En primer lugar, él presenta a Saulo proclamando a Jesús como Hijo de Dios y Mesías al mismo tiempo. Él describe a sus oyentes como tan asombrados, estamos acá en los primeros versos de esta porción, describe a sus oyentes tan asombrados que tuvieron que preguntarse si este era en realidad el mismo hombre que había estado persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Estamos en el versículo 21. Destaca el hecho de que la persecución que una vez que se encabezó él en contra de la fe, ahora una persecución que era él estaba encabezando en contra de las personas que practicaban esta fe. O sea, lo dije al revés, exactamente. Lo que quise decir es que él que antes perseguía a los de la fe, ahora está siendo perseguido por causa de esta misma fe, por creer en esto. Pudiera ver más o menos un orden real de cómo ocurrió esto. Una de las probables versiones es, previamente, lo que veíamos anteriormente, la conversión y la comisión al ministerio de Saúl. Saulo, Pablo, andamos por ahí. En realidad no quiero ahondar mucho en esto, pero son variaciones de un nombre y etcétera, que tienen su significado, pero que no voy a irme por esa cueva. Su predicación seguidamente a las sinagogas de Damasco durante un tiempo, inmediatamente después de su conversión, hasta el 22. Su prolongada probable residencia en Arabia. ¿De dónde sacamos esto? El mismo Pablo escribe en Gálatas 1:17 de esta manera. Cuando Dios le plació todo esto, llegamos al 17, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. O sea, hay un tiempo que se dice que era de 3 años entre el momento en que él está acá
predicando, lo sacan de Damasco en la canasta, lo bajan a la canasta y llega después a Jerusalén. O sea, entre el 25 y el 26 hay un periodo de unos 3 años que pudiera ser por estas cosas que de como hacían los judíos le contaban el tiempo, estos 3 años pudieran ser hasta 1 año y 2 meses, digamos. La explicación es que ellos, si estamos, por ejemplo, a fin del año 2023, yo empecé a trabajar en el arreglo de calles en Brandon, Florida, y terminé de trabajar en enero del año 2025, esos son 3 años para ellos. O sea, porque usted estuvo en esos 3 años. Un detalle que puede ser interesante cuando usted está mirando una cronología y usted ve del año tal, raya al tal. Él estuvo aquí. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué no se sabe exactamente? Porque de acuerdo a la referencia, de acuerdo a la fuente, es difícil de confirmar. Cuando tenemos otros registros independientes totales que podemos confirmar, como por ejemplo el rey Aretas IV estuvo del 9 hasta el 47 después de Cristo, eso son cosas que están registradas en otro lugar y usted puede decir, bueno, tiene que haber sido dentro de este límite de tiempo que él fue perseguido posteriormente. Él regresa a Damasco el 23 al 25, visita Jerusalén como cristiano unos 3 años o el año y tanto después de su conversión. Después de esto tiene un viaje a Cesarea, Siria y Cilicia. Esto andamos aquí el 9:26 al 30. Y vamos a pasar a decir un par de cositas importantes. En primer lugar, las personas se quedaban asombradas, se quedaban, como decía una vecina de mis suegros allá en Matanzas, se quedaron pasmados. Se quedaron pasmados, ¿verdad? Se quedaron sorprendidos de oír a este que antes perseguía a los cristianos decir que Jesús es el Cristo, lo que significa el Mesías, ¿verdad? Que Saulo pudiera predicar ese mensaje inmediatamente después de su conversión no es imposible porque, ¿qué? En primer lugar, él conocía todas las escrituras, él había sido entrenado anteriormente a los pies de Gamaliel, como nosotros conocemos, que lo hemos dicho ya probablemente varias veces acá, desde que él estaba persiguiendo la iglesia. Él estaba preparado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él conocía todo esto. Ahora, cuando él recibe la revelación implantada en su alma, ¿verdad? Por la experiencia que tuvo en el camino a Damasco, mientras él iba andando, cabalgando, como fuera, y aunque él todavía tenía mucho que entender, mucho que apreciar acerca de todas las implicaciones que llevaba a este compromiso con Jesucristo, él sí entendía que Jesús era el Mesías de Israel y lo primero que hizo cuando tuvo esta revelación fue predicarlo y decirlo. Tampoco es sorprendente de que Saulo hablara de Jesús como el Hijo de Dios. Y hay una cosa interesante, para los que les gustan las estadísticas, es que la única aparición en Hechos de este título cristológico, ¿verdad?, relacionado con Cristo, de Hijo de Dios, es aquí. En el Nuevo Testamento ustedes podemos encontrar todas las referencias a ambos títulos, Mesías, Hijo de Dios, e incluso juntas, ¿verdad?, en Mateo, en Lucas, en Juan, y así sucesivamente. Pero solamente aquí. Las personas quedaron como asombrados y desconcertados. Pero Saúl se hacía cada vez más poderoso. O sea, yo digo cada vez a Saúl porque yo tomé las notas y lo puse y estoy leyendo Saulo y digo Saúl. Saulo es una variación griega es como le diríamos hoy, como voy a coger el lonche. Dice mucha gente, ¿verdad? O sea, voy a almorzar. Pero usted, I'm taking lunch. Se dice en inglés y usted lo pasó a este Spanglish. Entonces, Saulo era básicamente un grieguicismo, si pudiéramos decir, de Saúl. Se hacía cada vez más poderoso. Y con ello había un problema grande. Un problema bueno para Saulo, el hecho de que él estaba cada vez entendiendo más el significado del compromiso con Jesús como Mesías,
el que venía a salvar a su pueblo, y como Hijo de Dios que podía perdonar pecados por su sacrificio provisto por sí mismo, en la cruz. Tenía cada vez la mayor capacidad de mostrar esto. Pablo se convierte, por tanto, de perseguidor de la fe en ser perseguido por su fe. Dice acá en esta porción, en el versículo 23, dice, después de muchos días, ¿verdad? O después de haber pasado muchos días, de acuerdo a la versión que usted lea, debe tomarse junto con la declaración de Pablo en Gálatas 1:18 de que su primera visita a Jerusalén como cristiano fue 3 años después de su conversión, ¿verdad? Aquí viene toda esta complot, todas estas cosas, y dice él en 2 Corintios 11, 32 y 33, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los Damascenos, o sea, la ciudad de Damasco, con el fin de prenderme. Pero me bajaron un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Esto es una cosa que no está clara. Cuando la gente se pone a estudiar, y de acuerdo a, hay historias, por ejemplo, de la iglesia, la historia de la iglesia, las tradiciones de la iglesia primitiva, que dicen que la casa donde estaba la ventana, por la cual bajaron la cesta con Pablo, era nada más y nada menos que la casa de Ananías, el que fue y que le impuso las manos. Pero bueno, realmente no está exactamente explicado. Sí existía el hecho de que se hacían casas sobre la muralla, las murallas eran anchas. Hay murallas de estas en algunos lugares que estaban calculadas incluso para que pasaran carros y carretones de caballos, ¿verdad? Por ahí. Entonces, cuando nosotros miramos esto, lo primero que podemos ver es ¿qué cosa? Como resultado de la predicación de Pablo, la gente se pusieron, ¿cómo? Muchas personas se convirtieron, quizás, porque aquí decimos que sus discípulos, 25, lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. ¿Qué significa esto? Que Pablo había predicado, que personas habían oído estas palabras de él y se habían convertido, ¿verdad? Habían pasado las tinieblas a luz admirable, pero igual que esto había personas que tenían oposición y que la oposición a resulta de esta predicación de Pablo se había intensificado, ¿verdad? Lucas dice aquí que los judíos en Damasco, y Saulo habla de que el etnarca, esto es en segunda de Corintios, escribe Pablo, segunda de Corintios 11:32, el gobernador, que era el etnarca, que estaba en ese lugar bajo el rey Aretas, que era el rey árabe nabateo ¿verdad? Etnarca es simplemente el tipo que gobierna sobre una etnia, la persona designada a gobernar sobre una etnia. Como mismo tetrarca era la persona que entre 4 co-gobernaba algún lugar, y así sucesivamente ustedes van mirando. La palabra jerarca es una persona que es un jefe que tiene una jerarquía determinada y todo lo demás, que todo esto viene del griego. Y cuando nosotros llegamos acá, no podemos tener la certeza total de que fueran los judíos solamente o que fueran una conspiración. Porque bueno, hay personas que dicen, si Saulo estuvo ausente y estuvo en Arabia, quizás este Aretas estaba bravo un poquito con Pablo por las cosas que Pablo, por la predicación que Pablo había hecho entre estos árabes nabateos. Fuera por lo que fuera, si fuera que unieron causa común para expulsar a Saulo, o lo hicieron por su propia decisión, Pablo tiene que salir corriendo de aquí. Primera escapada, ¿verdad? Lo baja en una canasta. Y fin de la historia en esta parte de acá. De ahí él se va a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, versículo 26, Saulo llegó a Jerusalén y está tratando de hacer que juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era un discípulo.
Esto es una cosa que común puede ser. Si nosotros tenemos el caso de una persona que hemos conocido como perseguidor de la iglesia por mucho tiempo, y ahora esta persona entra por esa puerta y viene acá y nos dice, hermanos, para empezar nos llama hermanos, ¿verdad? Y uno dice, este hombre me está diciendo hermano, este hombre que estaba persiguiendo a la iglesia por tanto tiempo y todo lo demás, ¿verdad? ¿Será de verdad que este hombre se convirtió? Entonces, como tanto en la narración anterior, ¿verdad? Las posteriores conversiones de Cornelio, la fundación de la iglesia en Antioquía de Siria, en los que solo Lucas enfatiza las características de avance y desarrollo, él también muestra una continuidad acá con la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Él agarra acá y toma y describe algo importante, que es la recepción de cómo los cristianos lo reciben aquí en Jerusalén. Y cuando nosotros vemos acá, hay también muchas cosas, ¿no? Hay quien llega y se pone a discutir el hecho de que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, que está en un plural grande, y nosotros pudiéramos pensar que se lo presentó a todos, pero cuando nosotros leemos la narración del mismo Pablo en Gálatas 18:24, él dice que solamente se le presentó, fue presentado a Pedro y a Santiago, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos tener a Jacobo, disculpen también, Santiago, lo mismo. Pudiéramos tener algunas indecisiones acá a nosotros leerlo, pero tenemos que tener en cuenta que simplemente la posible digresión acá se basa en el simple hecho de que él estaba haciendo una generalización acá en este lugar. ¿Qué pasa acá también? Él empieza a hablar, discutía con los judíos helenistas. ¿Quiénes eran los judíos helenistas? Bueno, las personas que como Pablo mismo habían nacido en un lugar donde se hablaba fundamentalmente el griego, ¿verdad? En el caso de Pablo, él era un ciudadano romano también, porque incidentalmente era una ciudad que estaba bajo el dominio romano, y a la vez pertenecían a la religión judía. Entonces, cuando él llega y le va a hablar a estos mismos judíos helenistas, que por cierto eran los mismos judíos a los cuales les había hablado Esteban, ¿verdad? Uno de los problemas fundamentales que ocurrieron fueron estos. Entonces, toda esta gente se pone en contra de él. ¿Qué es lo que pasa? Las personas se ponen bravitos con Pablo, se ponen a insistir en que hay problemas con él. Pero no solamente basta con esto. Lo peor del caso es que anteriormente leemos acá en el 27 que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les cuenta cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, o sea, el Señor le había hablado a Pablo y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Se movía libremente por ahí. Hay muchas personas dicen que probablemente se estaba quedando quizás debido a este rechazo de los hermanos en casa de su hermana, ¿verdad? Y bueno, esa parte se lo dejo descubrir, pero ya por el capítulo 22 de Hechos podemos ver una referencia al sobrino de Pablo viniendo a decir algo. Hechos 22, 17 al 21. ¿Qué es lo que pasa acá? La siguiente gran derrota de nuestro apóstol Pablo. A Pablo tienen que sacarlo de manera urgente. En este caso no tuvieron que descolgarlo por la muralla. Tuvo que salir huyendo. Él también tuvo una revelación, lo pueden leer en sus epístolas al respecto, que el Señor le dijo, sale de aquí. Y esto es una cosa importante en cuanto a ser un instrumento dócil. Dice, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Hay una insistencia de Pablo en tratar con los judíos helenistas. Pero, ¿cuál era la idea que el Señor tenía con respecto a la misión de Pablo? Si nosotros estamos leyendo una Biblia de papel, en mi caso yo miro a la otra página y dice en el 15, el Señor Ananías, ve porque Él es mi instrumento escogido. ¿Escogido para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿verdad?
también de los reyes, también de los israelitas, pero el de los gentiles era algo que Pablo no había hecho hasta este momento. A los helenistas tratar de matar a Pablo, bueno, pues es como cuando en el Salmo 23, tu vara y tu cayado. Recuerde que hay una que es para sacarnos, esta que tiene el gancho es para sacar a la oveja cuando se cae en un hueco, pero la vara es para qué. ¡Pum! No te cojas por ahí, dale para acá. ¡Pum! No cojas por ahí, toma por allá. Esto podemos verlo aquí en este momento cuando Dios está encajonando, por así decirlo, a Pablo para llevarlo al lugar donde quiere que él vaya, ¿verdad? Muchas de las dificultades y todas las pruebas que nosotros vemos aquí en cuanto a compaginar a estas escrituras, ¿verdad? Debido al hecho de que no encuentran lugar en los registros de los viajes misioneros posteriores en Hechos. Gracias. Y la experiencia de éxtasis en 2 Corintios 12, 1-4 quizás provengan también de este periodo de la vida de Pablo. Ahora bien, al final, como a menudo hace Lucas, de estas hay esta es como la tercera, si la memoria no me falla, declaraciones sumarias, resúmenes que hace él de cómo va avanzando la iglesia, ¿verdad? Acá él muestra al final, en el 31, que la iglesia prosperó en Palestina, previo a expandirse por el resto de la tierra conocida en aquel momento, y lo dice textualmente así, dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Amén. Lucas, de acuerdo a su tradición sinóptica de sumarizar las cosas, sistematizarlas también, enfatiza Galilea y el hecho de que aún había creyentes allí de Jesús. Sin embargo, aquí él se refiere a Judea, Galilea y Samaria, diciendo que toda el área esta de lo que se conocía en aquella época como la Palestina, no el territorio de hoy, toda esta patria judía grande, estaba ahora con iglesias que existían, estaban prosperando, estaban fortaleciendo, la iglesia estaba siendo fortalecida, animada por el Espíritu Santo, creciendo en número, viviendo en temor del Señor, a pesar de que ellos tenían, como vemos, falta de discernimiento, falta de aperturas y todas cosas. Aplicaciones principales, en primer lugar, podríamos decir que la proclamación y la defensa de nuestra fe es poderosa para romper barreras de oposición. Pablo predicó en Damasco, y cuando él predicaba, los judíos que habitaban en Damasco estaban confundidos. En realidad no podían oponerse, no tenían cómo negar lo que él decía. En segundo lugar, pudiéramos decir que la vida de un discípulo verdadero del Señor estará siempre llena de peligros, pero nosotros vamos a tener siempre protección y salida de las dificultades si es su voluntad de que salgamos de esas dificultades en ese momento. Hay una persona que hizo un sermón hace tiempo sobre la oración de Esteban. Nosotros no tenemos en ningún lugar la constancia de que Esteban haya sido puesto en la cárcel, ¿verdad? Y después haya sido apedreado. Pero él dice, imagínense que él fue puesto en la cárcel y que él después de haber pedido, ¿verdad? Aparta, Señor, de mí esto. Y como dijo el Señor también, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero sea que eche tu voluntad y no la mía. Ahora bien, en este caso, en muchas ocasiones el Señor te va a decir que tienes que, de una manera humillante, el gran predicador Pablo metido en una canasta y bajado para huir, a salir corriendo. Y posteriormente ser llevado, protegido por sus amigos a Cesarea, tomar un barco e irse para Tarso, de donde él era originalmente. No hay mucha victoria aquí aparentemente, ¿verdad? Otro punto que podemos sacar de acá es que nuestra vida fiel a Cristo nos puede llevar a menudo al rechazo a nuestros propios hermanos de fe. Yo conozco el caso de mi tía. Mi tía fue la primera persona, mi tía Pilar fue la primera persona que se convirtió en mi familia. Ella llegó a estudiar y fue misionera evangélica con la Asociación de los Pinos Nuevos. Entonces, cuando ella se convirtió,
el resto de la gente en la casa se pusieron en su contra inmediatamente. Eventualmente, muchos de ellos, por ejemplo, estoy hablando de una familia de 3 hermanos y hermanas, ¿no? Mi papá, por ejemplo, sí aceptó al Evangelio y otros hermanos más, pero muchos nunca lo aceptaron. Tengo el testimonio incidentalmente de una hermana que es la madre de un pastor que yo conozco, que ella también se hizo misionera de los Pinos Nuevos, y el padre suyo biológico, el padre de ella, le tiró el caballo arriba cuando se enteró para patear, para que el caballo la pateara. Ustedes pueden ver, si no quieren más oposición, que su padre les tira un caballo arriba para patearle a usted, siendo usted su hija. Podemos ver el rechazo. Ahora, hay un rechazo que es muy feo y que debemos estar dispuestos a pasar a veces, que es el rechazo a nuestros propios hermanos de la fe. Cuando hay personas que cuestionan quiénes somos nosotros y lo que estamos haciendo nosotros. Va a haber siempre personas que van a decir, no, porque tú te crees que... y parece que lo que tú quieres es, si nosotros estamos andando en el camino del Señor y estamos siguiendo verdaderamente lo que el Señor quiere para nosotros, mis hermanas y mis hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar, dispuestos para pasar por esto y estar disponibles para actuar cuando el Señor nos llame y donde nos llame. En el medio de todo el tumulto, hay también gente como Bernabé, que son verdaderos hijos de consolación y que defienden a sus hermanos. Estos Bernabé, a nosotros nos hace falta mucha falta. Nosotros nos hace falta muchos Títicos y toda esta gente. Podemos encontrar muchos ejemplos, pero en particular estas personas que como Bernabé siempre lo vemos como la fuente de unión, ¿verdad? Esta persona que está yendo a buscar a Pablo más adelante, ¿verdad? Porque dice, Pablo es el hombre que, ¿verdad?, nos puede ayudar a evangelizar entre los gentiles. Y finalmente hay un punto, y con este ya vamos a cerrar, que es que el fracaso en términos humanos puede ser una victoria de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos acá que Saulo es una vez más sacado de Jerusalén, nosotros pudiéramos pensar, bueno, hasta ahí llegó la evangelización. En realidad, por el siguiente plazo de varios años, desde 7 hasta quizás 10, quizás más años, Saulo se va a Tarso, y cuando nos volvemos a encontrar con su figura, nosotros podemos ver que él ha estado haciendo quizás algo allí, ¿verdad? Él se ha estado preparando para esta nueva misión. Oremos y pasemos a que tenemos otras actividades que hacer, en particular la Santa Cena. Santo Padre, te damos gracias porque mis hermanas y mis hermanos en esta congregación están bajo la palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú me has puesto a mí bajo la palabra. Te doy gracias, Padre Santo, porque en momentos difíciles de nuestras vidas, cuando nosotros tenemos muchas dudas, cuando nosotros tenemos muchos problemas, muchas decisiones por delante, la palabra tuya nos reta, la palabra tuya nos emplaza, nos pone en el lugar difícil, Señor, y nos hace meditar en quiénes somos en ti. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido predicar la palabra libremente en este sitio. Te damos gracias, Señor, porque aún la palabra proveniente de la boca de un siervo indigno, como este que la habla, es tu palabra. Y tu palabra no volverá a ti vacía, Señor. Nosotros sabemos que la palabra misma tuya nos reafirma que la palabra tuya no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para la cual fue liberada para actuar. Te pedimos, Señor, que los frutos de justicia, que la palabra tuya siembra en nuestros corazones, al leerla, al predicarla, al orar sobre ella, a partir de ella, Señor, al exhortarnos los unos a los otros con cánticos espirituales basados en esta palabra, Señor, es una palabra que prospera y que producirá fruto de acuerdo a tu voluntad santa. Hoy y siempre te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.